Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, suscríbanse a estos canales de YouTube, Rafael Linares Guerrero, Multimedios de Comunicaciones. Suscríbanse a estos canales. Señores, quiero iniciar el programa haciendo una reflexión política, principalmente al pueblo dominicano. Y es que cuando la delincuencia en la política se apodera del silencio, los pueblos tarde o temprano terminan sufriendo. Y yo lo digo por Colombia, pero también lo digo por la República Dominicana. Porque el analfabetismo del siglo XXI, inculcado por el Estado o promovido por los estados, y el nuestro no escapa, es lo que permite que la delincuencia muchas veces gane terreno, principalmente en el ámbito político. En el ámbito político, si un joven no conoce la estructura delincuencial de un partido, de un político como tal, si no se le recrea la historia a una persona, a una niñez, lo que representó un gobierno para eso, para esa juventud o para el país, lamentablemente el país andará en muy malos pasos y muy negativos pasos en muy poco tiempo. Y quiero hacer esta reflexión porque la República Dominicana, como va en silencio, va camino a peores cosas de las que están ocurriendo hoy en día por no preguntar, por no hablar. Tenemos el caso de Colombia. Miguel Uribe Turbay es hijo de la periodista Diana Turbay, que el cartel de Medellín en su guerra le secuestró y luego le mató. Señor director, tenemos las imágenes, la número 0 creo que es. Esa es la periodista Diana Turbay y ese es su hijo Miguel Uribe Turbay, que hoy es congresista y se debate entre la vida y la muerte porque un menor de edad recibió órdenes de un grupo criminal para que le matara por unos 20 millones de pesos colombianos. El menor fue a la actividad política donde el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay estaba dando un discurso y allí le disparó, específicamente en el lado izquierdo de su cabeza. Con lo que sale el presidente de la República Colombiana horas después, es que había que cuidar la vida del menor. Que había que cuidar la vida del menor. Y ahora, desde el gobierno colombiano se está promoviendo lo que es una obsolescencia programada y una obsolescencia percibida, de que el menor no tiene familia, de que la madre murió, de que esa madre, de que él vive con su abuela y que ahora la fiscalía le va a dar una condición de testigo protegido para garantizarle la vida al menor. Ahora se está vendiendo más la idea de que el menor, el papá de él, está en Polonia, pero todo eso lo hace un Estado criminal, con un criminal que gobierna Colombia. Todo eso lo hace un Estado criminal. Toda esta parafernalia comunicacional para colocar en víctima al menor, no a Miguel Uribe Turbay, que es la víctima, que hoy se debate entre la vida y la muerte. Ayer tuvieron que sacarlo de emergencia porque tiene un desgarre o un sangrado interno a nivel cerebral. Lo sacaron de una sala donde lo tenían y le tienen con pronóstico reservado. Prácticamente muerto está Miguel Uribe Turbay. Pero señores, es el mismo reducto del M-19. Es el mismo pensamiento criminal del M-19. Ese señor que ustedes ven ahí es Gustavo Petro en el año 1985.
Cuando el M-19, ese movimiento, asaltó el Palacio de Justicia de Bogotá, por el pueblo colombiano no leer, o por el Estado colombiano estar permanentemente en esa disputa entre liberales y conservadores, y cada uno de esos grupos llevar su grupo paramilitar, ese complejo y tortuoso camino armamentístico colombiano se le debe principalmente a esa división de esa clase política colombiana entre liberales y conservadores. Tenemos que remontarnos por allá, por el año 1946, cuando se divide el Partido Liberal con Jorge Eliezer Gaitán Ayala a la cabeza, y cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán Ayala. ¿Qué ocurre después? Una división estructural en el Partido Liberal, pero también que se utilizan a los militares, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y para contrarrestar esas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entonces surgieron o fueron apoyados en gran parte por los paramilitares. Los paramilitares son apoyados para contrarrestar el valor armamentístico que representaba las FARC. Dos grupos criminales, y el grupo más criminal que podíamos tener en esta época eran los grupos políticos que apoyaban una banda y la otra. Pero Colombia le dio la espalda a eso. La juventud colombiana le dio la espalda a eso. ¿Y por qué le dio la espalda a eso la juventud colombiana? Bueno, porque el Estado colombiano se preocupó porque esa juventud no leyera, no escudriñara, no investigara, y hoy tienen a un presidente corrupto, bandido y delincuente en Colombia dirigiendo los destinos de esa nación. Bien lo han expresado otros grupos que ya no tienen tanta incidencia. No tienen tanta incidencia de que el verdadero ideólogo de ese socialismo trasnochado no era Chávez, no era Lula, era Petro. ¿Y hoy en qué se traduce eso? En muerte y persecución doble a una familia. Señor, el mismo sufrimiento que tuvo ese niño, Miguel Uribe Turbay, señor director, por favor, póngame la foto nuevamente. Ese niño, esa es la madre de él, Diana Turbay, periodista, investigadora de verdad. Investigadora de verdad. El cartel de Medellín le convocó para que ella realizara una entrevista, y ella fue en agosto del año 1990 y murió 4 o 5 meses después, ya para el año 1991. Ese niño creció con la ausencia de su madre. Sin embargo, al igual como ocurre ahora, los hijos de él crecerán sin su padre. El mismo verdugo, porque el M-19 estaba ligado al cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia, así como también donde murieron innumerables magistrados, así como también se ligó a lo más perverso de lo que fue el cartel de Medellín para sus atrocidades. ¿Por qué inicio con esta reflexión mi comentario? Porque si en República Dominicana no miramos más allá de la curva con ciertos delincuentes que tenemos en política, ciertos narcotraficantes que tenemos en política gravitando en nuestro espacio político, vamos a llorar lágrimas de sangre. Vamos a llorar lágrimas de sangre. Señor, en el país o en uno de los países más violentos de Latinoamérica, las redes sociales están influyendo más que los medios tradicionales. Igual que aquí, lo que pasa es que el monopolio del cobro de la publicidad lo tienen los medios tradicionales. Y no son medios tradicionales, son corporaciones empresariales
que van desde una venta de un lapicero hasta construcciones de grandes carreteras. Así ha estado cenada la opinión pública en este país. Y por eso es que llamo la atención a la lectura, a escudriñar, a investigar, a que se cree una clase, a que se forme una clase política pensante que le exprese al pueblo dominicano la necesidad de conocer lo que ocurre en materia de opinión pública. Aquí está una publicación que hiciera el periódico El Día referente a lo que yo estoy diciendo. Redes sociales reinan como fuentes de información. De la nueva modalidad ofrece detalles un informe de Reuters Institute for the Study of Journalism, que sirven, las plataformas sirven de medios alternativos. Los mexicanos han cambiado la forma de consumir noticias, pues cada vez están más volcados a tener información a través de las redes sociales por encima de la televisión y los medios impresos. Ese estudio no lo dirigió México. Es lo mismo que pasa aquí en la República Dominicana. Lo mismo que ocurre en la República Dominicana. La gente ya no consume el medio tradicional, consume las redes. Y por eso es que hay un ataque visceral, hay un ataque abismal, hay un ataque sistemático y dirigido a todo el que opine o a todo el que tenga un programa en las redes, que piense, no en aquel que se dedique a hacer farándula desde la política o a llevar la política a la farándula. No, en aquellos que piensan de verdad de la política. Es ese, los que generan datos, los que revelan datos para que la población conozca. Si la población colombiana hubiese estudiado, si la clase política colombiana se hubiese preocupado porque su población tuviera un alto relieve y un alto porcentaje educativo, señores, estuviéramos viviendo otra historia, no con Petro. Pero aquí, en la República Dominicana, es un país entretenido en el juego, entretenido en la inmundicia, en las drogas, en la bebida, entretenido en lo más peligroso que puede estar un pueblo dominicano, siendo fértil, ¿para qué? Para todo tipo de manipulación y perversidad, para no cuestionar su riqueza, para no cuestionar sus grandes cosas que tiene, para no cuestionar nada. Tenemos un pueblo entretenido en juegos de azar, un pueblo entretenido en juca, un pueblo entretenido en bebida, un pueblo entretenido en ron, un pueblo entretenido en la prostitución, en la promiscuidad, un pueblo entretenido en todo lo peligroso, promovido desde el Estado Dominicano. Y yo pregunto, ¿la riqueza para qué? ¿Para qué la riqueza? ¿De qué le valió la riqueza a los grandes ricos venezolanos cuando llegó Chávez? Terminando en Maduro. ¿De qué le sirvió las grandes fincas, las grandes villas, los grandes negocios? ¿El dinero de qué le sirvió? Eso es lo que quiero que la clase empresarial y la clase política entienda. ¿De qué le servirá a este pueblo dominicano el dinero, la riqueza que han consumido a través del robo, del saqueo hacia las instituciones públicas del Estado, cuando este pueblo pida un redentor, pida un salvador? Que casi mente, porque aquí no funciona nada. Aquí los dos principales presupuestos no pueden mostrarles grandes avances a la República Dominicana. Un país mide su crecimiento cuando en los dos lugares donde más se invierte muestra algún tipo de crecimiento. Se invierte en educación y hoy estamos peleando por un cupo en las escuelas públicas. Se invierte mayor presupuesto en salud y hoy el presidente se contempla en que han bajado las parturientas haitianas en este país. Y el dominicano como tal puede coger una cita de hoy para mañana por un dolor que tenga. Es la pregunta que quiero hacer. Entonces, cuando un pueblo se cuestiona eso, cuando un pueblo se pregunta eso, cuando un ciudadano de a pie, cuando una niña de 14
15 años le pregunta ve a su papá que tiene 40 años trabajando, 20 años trabajando como profesional. Y su papá no tiene una vivienda. Su papá no tiene forma de cómo sobrevivir. ¿Qué tú le dejas a esa niña con 14 años que ve el ejemplo de su padre y de su madre, que prácticamente son dos fracasados sociales en esta sociedad dominicana? ¿Qué le deja? Porque no hay un Estado que le responda. Esa niña, cuando ve que su papá se enferma, comienza a Cristo a padecer. Ese niño, cuando ve que su mamá se enferma, que no encuentra un hospital, que no encuentra una atención médica para resolver ese problema inmediato, ¿a dónde tiene que acudir? A la benevolencia de un político. ¿A dónde tiene que acudir? Tiene que acudir, lógicamente, a las migajas del gobierno. Y un Estado no está para eso. Insisto, aquí no sirve nada. Aquí no sirve nada. Tenemos una autoridad combatiendo el delito, metida en el delito. Tenemos una autoridad combatiendo los males, metida como parte de la sociedad. Tenemos como parte, una autoridad como parte de una sociedad degradada. Y hoy, todo el que me está escuchando sabe que lo que estamos diciendo es la verdad. La gente no está consumiendo esos medios tradicionales porque ya sabe que es un negocio. Y por eso tiene que venir de la clase política la transformación. Por eso tiene que venir de la clase política la verdadera transformación de este país. Porque un empresario no te va a transformar nada. Pero al empresario también hay que alertarlo. ¿Para dónde cogerán? Es la pregunta. Hoy el presidente de la República no tiene salida. El presidente de la República no tiene salida. Tiene que reelegirse, tiene que buscar la reelección obligatoriamente, porque él tiene un miedo. Él no encuentra a quién entregarle el poder. Él no encuentra a quién dejarle el poder, aún de su partido, porque sabe que grandes problemas se avecinan. Se avecinan para él y se avecinan para su entorno. Entonces él está obligado a presentarse a la reelección presidencial. Aunque se escuche descabellado de mi parte, esa es la conclusión que tengo. Quizá estoy errado. Quizá estoy equivocado. Me equivoco todos los días. Vivo equivocado todos los días, pero trato de hacer el esfuerzo de mejorar. Vivo equivocado todos los días, pero trato de hacer el esfuerzo. Voy a poner un ejemplo. Miren aquí, por ejemplo. Esta es la primera plana del periódico El Día. Junta Monetaria libera 81 mil millones para activar la economía. Yo quisiera preguntar, ¿para quiénes son esos 81 mil millones de pesos? Si es para el pueblo común y corriente o para los usureros y agiotistas de siempre. Quisiera preguntar eso. Esos 81 mil millones de pesos que el gobierno está destinado, está liberando para prestarlo a un módico porcentaje. Quisiera preguntar si el Estado tiene la forma de evitar que sean captados por los usureros de siempre. Porque hay una cosa que es con guitarra y hay otra cosa que es con violín. Por ejemplo, miren aquí. Esto es el presidente de la República dando un anuncio ayer en la semanal, diciendo que él va a buscar el 100% del financiamiento. Abinader negocia financiamiento total del transporte de Santo Domingo. Señor, ¿y qué son los sindicalistas? ¿Qué es Antonio Marte? ¿Qué es el señor Uvieres? No son empresarios. No son empresarios ellos. Quisiera preguntar, Abinader negocia financiamiento total del transporte dominicano. El país espera que la compañía asesore entregue un informe en julio sobre este sistema vial. Señores, descubrió el agua tibia el presidente de la República. Pero aquí se va más grave. Aquí el periódico Hoy lo detalla más grave. Miren aquí. Más financiamiento para la República Dominicana. Presidente dice, Francia podría financiar el 100% del tren de Santo Domingo. Señor,
Pero el tren que le dejó Leonel Fernández, el tren que le dejó Danilo Medina, el teleférico que le dejó Danilo Medina y Leonel Fernández, fueron en parte financiados también por Francia. Usted no ha dicho nada nuevo. Usted no ha dicho nada nuevo. Fueron financiados por Francia también. Francia dio facilidades. Facilidades, señores. Pero volvemos a lo mismo. La clase política PLDista, cuando estaba realizando el metro, entró en conflicto con una gran familia dominicana porque Diandino Peña y Leonel Fernández trajeron aquí maquinarias que la tenía una familia dominicana. Y por eso es que usted ve que los medios raptados, los medios tradicionales, le entraron con todo a ese grupo. Da pena y vergüenza que el grupo de Leonel no haya tenido la capacidad de defenderse en cuanto al tema. Y el grupo de Danilo también. ¿Por qué? Porque se encargaron ¿de qué? De propiciar una solución masiva para la población. Que hubo corrupción, que hubo esto, ese es otro detalle. El metro funcionaba. El metro funcionaba de una forma excelente. El teleférico también. Hoy llueve adentro y campa afuera. Hoy es un riesgo montarse en el metro de Santo Domingo. Hoy es un riesgo montarse en el metro de Santo Domingo, porque usted no sabe cuándo un operador viene de frente a usted y choca en el metro. Pero lo peor es que no tenemos salida. Ese es el grave problema del metro de este país. Un deterioro total, pero el presidente le está diciendo, viene con un cheque futurista ahora. Viene con un cheque futurista. Y le dice a la población dominicana, no, miren, vamos a solucionar el transporte. Ahora yo estoy buscando un financiamiento en Francia, otro financiamiento más, para terminar fracaso. No hay una obra que él pueda mostrar. No hay una obra que él pueda mostrar a nivel internacional. No hay una sola obra. Pero él sigue tratando los problemas que no son de aquí, que son de otro país. Va a una cumbre y sigue hablando por Haití. ¿Quién le dijo a usted que hable por Haití, presidente? A usted nadie lo ha mandado a hablar por Haití. Nadie lo ha mandado. Ocúpese de otros problemas geopolíticos. Ocúpese, por ejemplo, de esta realidad que ayer lo dije, o de este posible conflicto internacional a nivel geopolítico. República Dominicana evalúa reanudación de vuelos con Venezuela. Aquí está Maduro, sonriente. Asegura el presidente Maduro aquí, señor director. Y usted tiene la otra también de abajo. Asegura, exactamente, gracias. Miren la risa de Maduro. Viaje, asegura el presidente Maduro, estamos listos para volar a Dominicana. Estamos esperando ya las líneas aéreas privadas venezolanas. Están listas para viajar. La decisión está tomada, reiteró. Eso fue el presidente Maduro. El mismo que le llamó ladrón al presidente Abinader. El mismo que utilizó a Diosdado Cabello para ofender al presidente de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay un colofón, hay una tubería subrepticia debajo del inodoro, que por ahí es que se conectan las mafias venezolanas con las mafias dominicanas. Eso es lo que está ocurriendo. Pero concomitantemente con eso, de esa reapertura, que República Dominicana la recibe con beneplácito, porque ya Maduro no está incomodado con nosotros. Ya Maduro no está incómodo con nosotros. Ya no nos vocifera ladrones. Ya no nos dice ladrones. Ya no. Ahora Maduro está reanudando los vuelos, pero sin embargo, es su país. Su país condena el ataque, es decir, Venezuela condena el ataque de Israel a Irán. Yo quisiera preguntarle al gobierno dominicano, cuál es su posición en el conflicto Israel e Irán. ¿Cuál es la posición del gobierno dominicano? Aquí hay un sinnúmero de países que ya han marcado su decisión. Árabes condenaron acciones de Israel contra Irán. No solo los árabes, también Venezuela, con el país que estamos aperturando los vuelos aéreos. No solo es Venezuela, no solo son los árabes,
también Venezuela. Por eso pregunto, ¿cuál es la posición de la República Dominicana? Igual que la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Señores, aquí no se puede explicar cómo un ciudadano ruso está en un complejo como casa de campo y ese señor allí aparece muerto de la noche a la mañana, pero resulta que no era un objetivo militar para las autoridades dominicanas. Debió ser un objetivo militar, porque ese señor desarrolló una plataforma de seguridad específica de drones para Ucrania, en contra de su país. Resulta que esa persona lo matan aquí, lo asesinan aquí. Y esta es la hora que la Policía Nacional no le ha dicho en qué condiciones en casa de campo ocurrió eso. La verdadera decisión, la verdadera opinión. Es decir, esto es un país, esto es una republiqueta, esto es un conuco con bombillo, esto es una república bananera. Claro que lo es una república bananera. No por el banano de Montecristi y de la línea noroeste que está abandonado. No, es por lo que hacemos. Le estamos diciendo al mundo, aperturamos los vuelos con Venezuela. Excelente, aperturaron los vuelos con Venezuela. Un país que acaba de declararle prácticamente la guerra a Israel también, en una decisión que está condenando a Israel porque Israel atacó a Irán. Un país que abiertamente ha ofendido a la República Dominicana. Hoy, sin ningún tipo de reclamo, sin ningún tipo de reparo, estamos aperturando otra vez los vuelos. Ya se nos olvidó que el narcotraficante de Diosdado Cabello y que el narcotraficante de Maduro le dijo de todo al presidente dominicano, que en ese momento le defendí más que todos juntos a los que ustedes les pagan dinero, a cambio de nada, porque mi papel era en ese momento defender al presidente de la República, que en ese momento se llamaba Luis Abinader. Hoy me toca criticar la decisión que ha tomado el gobierno dominicano respecto a esto. Ustedes no conocen la amenaza geopolítica que representa Venezuela para esta región. Y siguen con el CAN y siguen con las negociaciones subrepticias. Conectadas, vuelvo y repito, por el colofón o por la tubería del inodoro. Conectadas y aperturados de noche. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.